Para mí es un grato placer poder compartir la palabra de Dios aquí en nuestra iglesia y deseamos que el Señor pues edifique la vida de cada uno de ustedes, así como ha edificado mi vida con esto que ha querido que compartamos en esta mañana. Saludamos con mucho cariño a todos aquellos que están visitando la iglesia por primera vez. Es un gozo y deseamos seguirlos viendo entre nosotros. Pues vamos a la palabra del Señor y yo le invito que vayamos a Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20, y dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya nuestro pastor Humberto estuvo orando por el mensaje y deseamos que el Señor ministre a nuestros corazones. Este pasaje de la Biblia nos habla del conocido tema de la Gran Comisión. El gran encargo que Jesús en un momento determinado les dio a sus discípulos. Es incuestionable que en la actualidad la frase la Gran Comisión es una de las más usadas por las iglesias evangélicas alrededor del mundo. De hecho, es el lema que ha promovido algunos de los grandes movimientos misioneros y evangelísticos de la historia de la iglesia. Podemos ver en diferentes siglos cómo este lema fue la motivación que Dios usó para mover grandes avivamientos. Personas que fueron a la India, personas que fueron a la China, personas que fueron a muchos lugares. Lo que Jesús expresa en estos versículos de Mateo 28 no es solo para que lo tengamos como un conocimiento más y ya. No. Sino para que lo asumamos como un gran compromiso que tenemos ante Dios, cada uno de nosotros. Y en este día estaré predicando precisamente bajo este mismo título, la Gran Comisión. Y yo le invito a que ustedes por favor mantengan ahí Mateo 28 abierto, del 16 al 20. Y en este mensaje estaremos viendo 3 puntos específicos. Vamos a mirar primero el fundamento de la Gran Comisión. Como número 2, vamos a ver el mandato de la Gran Comisión. Y como número 3, el resultado de la Gran Comisión. Vámonos con el primero. El fundamento de la Gran Comisión. Vuelva conmigo a los versículos 16 y 17. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Los 11 discípulos, al juntarse de nuevo con Jesús en un lugar que él previamente les había ordenado que fueran para tener una reunión trascendental con ellos, lo primero que hicieron cuando lo vieron fue que lo adoraron. O sea, le hicieron reverencia, reconociendo la divinidad de Cristo, reconociendo de que Él es Dios, de que Jesús es Dios. Y esto lo hicieron porque no estaban ante un simple hombre. Lo hicieron porque estaban en ese momento ante el Cristo resucitado. Y de hecho, el versículo 17 dice, en ese momento donde hubo reverencia al verlo, donde hubo adoración, dice que algunos de ellos dudaban.
Y no es para menos, mis hermanos, porque ellos estaban mirando cara a cara con un cuerpo físico de carne y hueso como el que nosotros tenemos. No estaban viendo a un espíritu, no estaban viendo a un holograma o algo así, no. Estaban viendo a aquel a quien hace 40 días atrás aproximadamente lo vieron morir en una muerte brutal en una cruz, crucificado. Ellos vieron a Jesús morir. Ellos sabían de la tumba donde había sido puesto. Y en ese momento lo estaban viendo más vigoroso que nunca. Lo veían más vivo que nunca. Aquel que vieron como el siervo sufriente, ahora lo están viendo y no es para menos. Un milagro de tal magnitud, algo nunca conocido, ni visto, ni oído. Y vemos aquí cómo ellos pudieron tener ese impacto. Mis hermanos, al Jesús a quien tú y yo le servimos está vivo. Está más vivo que nosotros. Está más vigoroso que nosotros. Está con su cuerpo glorificado. Ese Cristo, la muerte no lo pudo retener, porque Él mismo con su propio poder se levantó de la tumba. Y hoy vive y reina. Y la canción Yo sé, no voy a cantar, eso es Keila. Yo sé que mi Cristo vive. Esa canción, eso usted puede cantarlo y decirlo con toda certeza. Nuestro Cristo vive. Otros se han quedado en su tumba, pero ese no. Ese está vivo. Y precisamente el saber que Jesús es Dios, y el nosotros saber que Jesús es Dios y que está vivo, es lo que le da un gran peso a la declaración que en ese momento estaba a punto de decirle a sus discípulos. El nosotros creer eso le da peso en nuestra vida, pero el simple hecho de que Él es Dios, que está vivo, esta declaración que le va a decir tiene un peso enorme. Y vaya conmigo al versículo 18 y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esta declaración Cristo le está diciendo a ellos que Él está por encima de todo. De todo, literalmente de todo. Jesús gobierna sobre los poderes del cielo. Jesús tiene autoridad sobre la humanidad. En definitiva, Cristo reina sobre toda su creación. Él es el Rey de Reyes. Colosenses capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo más adelante, hablando de Jesús, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. A Dios la gloria, a Cristo la gloria. Mis hermanos, ustedes y yo tenemos que estar totalmente convencidos de que el Cristo a quien nosotros le servimos es el Rey supremo de todo lo que existe. Nosotros tenemos que estar convencidos de eso, de que Él es el Rey, de que Él reina y que Él es el Rey de nuestras vidas. Por esta gran declaración de supremacía, gran declaración de señorío universal de Cristo que leemos en el versículo 18, nosotros debemos estar confiados 100% en que solo las palabras de nuestro Dios son las verdades que necesita con carácter de urgencia la humanidad escuchar. Todas las ideologías del siglo XXI que se fundamentan en una cosmovisión posmoderna, en una filosofía sin Dios y hasta irracional, todas las culturas y religiones, todas las tradiciones y teorías existenciales
de los hombres que no se conforman con la sana doctrina de Cristo revelada en la Biblia son mentiras. Hermano, ¿y eso es tan radical? Sí, eso es tan radical. ¿Por qué? Porque Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 32, muy conocido, porque incluso lo vemos en la Constitución. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en el contexto está hablando de Jesús, de sus enseñanzas. Cristo es la verdad. Y aquellas cosas, ideas, lo que sea, filosofías que no se conforman a eso, estamos hablando de mentiras. La gran comisión se fundamenta en la autoridad de Cristo. Ese es el fundamento. En la autoridad de Cristo sobre su creación, porque como nos dice Apocalipsis 19, 16, estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando estamos claros y convencidos, cuando estamos confiados, cuando eso es muy claro en nosotros y estamos claros y convencidos de quién es Jesús y de que Cristo es el Rey y dueño de nuestras vidas, es ahí que vamos a asumir lo que planteamos en nuestro segundo punto. No se puede asumir lo segundo que vamos a hablar si eso no queda claro en nuestros corazones. Si eso no arde un fuego en nuestros corazones. Un fuego producto de entender, cuando hablo de un fuego, de esa motivación, esa pasión por entender lo grande que ha sido esta salvación que Cristo nos ha dado y que Él se ha constituido en el dueño de nuestras vidas. Y el segundo punto es el mandato de la Gran Comisión. Vaya conmigo al versículo 19, por favor, para que veamos el mandato de la Gran Comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que quiero resaltar aquí es que un discípulo de Cristo es una persona quien, producto de escuchar la predicación del Evangelio, Dios por su gracia lo ha regenerado y desde ese momento esa persona tiene fe en Jesús, cree en sus enseñanzas y está sinceramente comprometido con obedecer la palabra del Señor, reconociendo en su vida la ayuda del Espíritu Santo que ahora vive en él. Los que somos cristianos que estamos aquí, los que son cristianos que están viendo el video, eso es lo que tú y yo somos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, aprendices de Cristo. Eso es lo que somos y es parte de nuestra identidad. La Gran Comisión se traduce en lo siguiente: hagan discípulos de Cristo. O sea, hagan personas como lo que ustedes por la pura gracia de Dios son hoy. Hagan personas como lo que ustedes son por la gracia de Dios, por la obra de Dios, por la misericordia de Dios, por la soberanía de Dios. Este mandato no es solo para pastores, no es solo para los diáconos, no es solo para los líderes de grupos pequeños, sino que todo cristiano tiene el mandato de cumplir con la Gran Comisión. Esos son los pastores, ellos son los que tienen. No. Los diáconos, no, los que son líderes, esos son, no. Usted que está aquí, que es cristiano, al igual que yo, al igual que cada uno de nosotros, tiene ese compromiso de cumplir la Gran Comisión. Otro mandato muy importante de Jesús que debemos de ver y que nosotros como cristianos
tenemos y que está adentro de la gran comisión es aquel que vemos en Marcos 16:15. Marcos 16:15, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí el mandato de Jesús básicamente es, vayan y prediquen el evangelio a los no cristianos. Predíquenle a aquellos que no conocen del Señor. Y al ver esto, se hace necesario responder la siguiente pregunta. ¿Qué es el evangelio? Pero voy a hacer un paréntesis antes de responder. Y quiero aprovechar para decirles que el miércoles pasado, en uno de los cursos que abrimos, se llama Proclamando el Evangelio a Otros con el pastor Humberto. Él no me dijo que le diera promoción, pero obviamente, tocando ese tema, yo se la doy. Y en donde usted vería, si toma ese curso de manera minuciosa, de manera detallada, en buen dominicano, le sacaría el juguito a esta parte tan importante de la gran comisión. Así que ahí está el anuncio, él no me lo pidió, pero yo lo doy, porque ciertamente es una oportunidad, y de hecho, y dentro del mismo paréntesis, le preguntaba a Humberto que si eso se había hecho antes, y él me había dicho que como curso no. Entonces, ese curso abrió y usted puede empezar a tomarlo a partir del próximo miércoles. Y ya cierro el anuncio y volvamos a la pregunta. ¿Qué es el evangelio? Y de manera sintetizada, el evangelio son las buenas noticias del reino de Dios. Este hermoso mensaje nos dice lo siguiente, que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino al mundo para hacer lo que nosotros no podíamos, salvarnos. El evangelio muestra que Cristo se ofreció como el sacrificio perfecto, muriendo en la cruz para que los que creen en Él sean perdonados de sus pecados y salvados de una condenación eterna. Y también el evangelio nos dice que la resurrección de Jesús es la garantía de que todo aquel que cree en Él, o sea, aquellos que son sus discípulos, tengan vida eterna. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! El evangelio de la gracia de Dios. Ese mensaje hermoso, y quiero aprovechar si hay personas que no son cristianas aquí o nos están mirando, a ti que no has recibido a Cristo todavía en tu corazón, quiero que tengas muy claro de que si estás escuchando esto, es porque el Señor, conforme a cómo Él opera, ha querido que tú lo escuches. Esas buenas noticias son también para ti. La misericordia de Dios está ahí abierta para ti si reconoces que eres pecador, si reconoces que estás mal ante Dios, si reconoces que esa muerte en la cruz es el único medio que te da la reconciliación con Dios, que puedes recibir el perdón por tus pecados. Si haces de Cristo, si miras a Cristo, si te arrepientes, si dejas de ver a Dios como hasta ahora lo estás viendo y lo ves como ese medio de salvación, y sigues y te acercas al Señor y lo recibes como el dueño de tu vida, tú también obtienes el regalo de la salvación. Una salvación que no la puedes obtener por ningún medio. Una situación que algún día a la cual te vas a exponer, y que lo que marcará la diferencia de tu destino eterno será la decisión que tomes hoy por Jesús, o la decisión que tomes en el transcurso de tu vida por Jesús. Mis hermanos, en Marcos 16:15 se nos manda a ir y predicarle el evangelio a toda criatura. Toda criatura. Es bueno resaltar aquí lo que dice Juan 1:12, de que no, porque todos somos hijos de Dios. No. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
les dio la autoridad. No todos somos hijos de Dios. Por eso es que el texto se presenta y dice, no dice ir y predicar el evangelio a todos mis hijos. No, ir y predicar el evangelio a toda criatura, que es lo mismo decir a todo individuo, toda persona que no es cristiana. A ti y a mí se nos ha dado, yo sé que aquí hay personas vinculadas con la milicia, esa orden no es una orden casual, es similar a la orden que los altos rangos militares le dan a sus subordinados para los casos que hay que resolver ya. Esas órdenes de emergencia, como se conocen. Es una orden a ese nivel. Es una orden de parte del comandante de los comandantes, si queremos usar el término. Del superior de los superiores. Del que está por encima de todo. De Cristo. A predicar el glorioso evangelio que nos ha salvado. Eso que se nos ha dado por gracia. Eso que no lo merecíamos. Eso que nos tiene aquí. Ese evangelio, esa nueva vida que ha sido resultado de la salvación, ese mensaje se nos ha dicho a nosotros que debemos de compartirlo. Y tiene que ser, nosotros tenemos que ver esto con el nivel de urgencia. Yo sé que la cultura de hoy, somos bombardeados porque hay un ataque real, de agendas reales, contra todos los principios de la fe cristiana. Y uno de los temas que uno ve los ataques constantes es el tema de la condenación eterna. Pero sí es cierto que hay una condenación eterna. Eso no lo habla el predicador ni los pastores, eso lo dijo Jesús. Eso lo habla la Biblia. Hermano, yo te voy a poner esto en tu mente. Esa persona que conoces, que te puede llegar rápidamente a la mente, que no es cristiana, si muere hoy, ¿para dónde va? Es urgente. Y Jesús habló del castigo eterno. Jesús habló del infierno, porque de hecho, si Cristo es Salvador, es porque nos rescata de algo. ¿Por qué decimos Cristo es mi Salvador? Claro, porque hubo un rescate de algo peligroso. Y la condenación eterna es real. La gente está en un peligro inminente. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. El ateo te dice, no, que eso es mentira, eso es para meterle miedo a la gente. El agnóstico te lo dice, pero ¿qué importa lo que diga el ateo, el agnóstico, el quien sea? Lo que importa es que Cristo habló de eso y dijo que de eso ha venido a rescatar al hombre. Aquí estamos hablando de destino eterno. Y esas personas, nosotros tenemos que predicarle a personas no cristianas con las que compartimos. Nos referimos a familiares no cristianos. Debemos hablarle el evangelio. Nos referimos también tanto a los que viven en la casa como la familia extendida. Tenemos que hablarle del evangelio. A nuestros amigos, a esos que fueron full, como dicen los muchachos, decían antes, no sé si ahora se usa el pana full. Bueno, pues eso. Esos que eran amigos de infancia, que eran amigos cercanos, que no son cristianos, que a veces, vamos a juntarnos, vamos a vernos. Ya tú siendo cristiano y yo siendo cristiano, ¿cuál es el primer tema que tengo que tener en mi radar? ¿En mi radar? ¿Cuál? Hablarle de esta gracia que hemos recibido. Compañeros de trabajo, compañeros de estudios, nuestros vecinos, empleados, en fin. Aquellos con los que compartimos, que no son cristianos, tienen que oír este mensaje. Pero también el mandato es para que lo hagamos con cualquier persona no cristiana, aunque no los conozcamos. Dios nos da muchas oportunidades que tenemos que verlo como gracia de Dios. Si me monto en un Uber o me toca hablar con alguien algo,
Que nosotros le pidamos al Señor sabiduría, valentía. Una oración que debe de estar en nuestra mente es: Señor, dame oportunidades para hablar de ti. Dame sabiduría, quita el temor. Yo sé que el temor puede venir el temor a los hombres puede venir en un momento determinado. Pero esas son gente, y yo sé que testimonios hay aquí, si pusiéramos a investigar y hablar de cómo esa gente, cuando escuchó ese evangelio que le predicaste en un momento determinado, fue la cosa más grande que le pasó en ese día. Porque recordemos que es a toda criatura. La gran comisión es en todo el mundo. La gran comisión es en todo el mundo. Por eso también incluye involucrarnos en las misiones dirigidas a países no alcanzados por el evangelio. Quizás a ti te pasa lo mismo que a mí. Y es que yo no he recibido el llamado a irme a tiempo completo a un país no alcanzado. No lo he recibido. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos el compromiso de involucrarnos diligentemente con esta causa. Involucrarnos a través de la oración. Involucrarnos también a través del sostenimiento económico de esos misioneros. Yo doy gloria a Dios por esta iglesia. Doy gloria a Dios porque en esta iglesia se levanta ofrendas para cubrir necesidades de personas que están arriesgando su vida en tierras peligrosas. Esos misioneros. Y gloria a Dios, hermanos, y nosotros tenemos que tener el corazón ahí, porque de alguna manera estamos diciendo: yo estoy ahí contigo. ¿Y por qué no? Si hay la oportunidad, también lo hacemos yendo en viajes cortos, donde podemos apoyarlos a ellos en trabajos de la obra del Señor. Y siguiendo esta misma línea de lo que estamos hablando, de la importancia de la predicación y lo que esto produce, hay un texto, un pasaje bíblico que quiero añadir aquí. Y es Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 15, que tiene unas preguntas retóricas, o sea, las respuestas de las preguntas que se plantean aquí, las respuestas están adentro de las preguntas. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es lo siguiente: los que son enviados por el Señor, o sea, nosotros los cristianos, son los que predican. Cuando predicamos el evangelio, hay personas que nos escuchan. Y quienes oyen son los que pueden creer en Jesús. Y los que llegan a creer en Jesús por la gracia de Dios son aquellos que confiesan que Cristo es el dueño y salvador de sus vidas. Y el versículo 15 dice algo bellísimo. Dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Estas palabras originalmente, esta frase, están escritas en Isaías 52:7. Y en ese contexto tiene que ver con la promesa de que Dios ha hecho, de que Él mismo va a intervenir a favor de su pueblo. Mis hermanos, los pies de los que anuncian el evangelio son hermosos, porque cuando predicamos somos literalmente instrumento del Señor en favor de aquellos que nos escuchan. Mire qué privilegio tenemos nosotros. Instrumento a favor de quienes nos escuchan, porque al final cuando predicamos el evangelio, ellos no están escuchando nuestro mensaje, están escuchando el mensaje de Dios, las buenas noticias de Dios para ellos. Qué gran privilegio que nosotros podamos ser instrumentos de Dios para beneficio a otros. Cuando estamos hablando, predicando la palabra, cuando estamos enseñando, ¿verdad? Y hablando el mensaje de Dios,
Estamos siendo instrumento porque Dios está interviniendo a favor de esos que nos escuchan por medio de lo que estamos haciendo, predicándoles el Evangelio. Cuando las personas se convierten al Señor, son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como una evidencia pública que muestra de manera simbólica que han muerto a una vida antigua y ahora han nacido de nuevo a una nueva vida. El significado del bautismo en agua está vinculado a que es un sello visible de que a partir de ese momento la persona es un discípulo de Cristo. Es un sello visible, eso es lo que es el bautismo. Un sello visible que le está diciendo al mundo, aquí estamos ante un discípulo de Cristo, y por eso es que vemos que dentro de la gran comisión está, el Señor ahí ha puesto el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Dios. Y esto nos lleva a mirar, ya viendo esta parte, donde a la hora de que la gente cree en el Evangelio, se convierte al Señor, una obra de gracia. Esa persona viene al conocimiento de la fe, esa persona es bautizada en las aguas y esa persona se convierte en un discípulo de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto de este día, el resultado de la gran comisión. Vaya conmigo al versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los que reciben a Jesús en sus vidas por el Evangelio de la gracia de Dios se convierten en nuevos discípulos de Cristo. Se convierten en nuevos discípulos de Cristo. Y ellos deben de ser enseñados en la sana doctrina de nuestro Señor y los fundamentos de la fe cristiana, pero no por cualquier persona. Ellos tienen que ser enseñados por verdaderos discípulos de Cristo, que aparte de enseñarles, también le modelen con sus estilos de vida cómo se vive para la gloria de Dios. Enseñarle a ser discípulos con enseñanza de la Biblia, pero con modelaje. Que vean lo que es un discípulo. Porque nosotros, cuando venimos de ese mundo, estamos como los caballos lobos, que hay que domarlo. Entonces ahí es, ¿verdad?, donde la gracia de Dios ha proporcionado este medio, la enseñanza, la instrucción bíblica, el modelaje de la vida cristiana para que haya cambios. Y eso me hace recordar ahora, y lo puedo mencionar a él porque él estuvo en Life Talks, algo que él me comentó. Junior de los Santos, hermano Junior, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, él me comentaba, y ustedes saben muy bien por el testimonio que dio en Life Talks, de que Junior vino de vivir una vida hundido en el pecado de la homosexualidad. Y cuando Junior se convierte a Cristo, una de las cosas que hicieron con él fue que hombres de Dios le enseñaron cómo se comporta un hombre, con modelaje de vida. Hombres cristianos, obviamente. Le enseñaron a él, le modelaron con sus vidas. Y esto es un principio de las Escrituras. Vemos en las Escrituras cómo somos exhortados incluso a mirar a siervos de Dios e imitar aquellas cosas que nosotros vemos en ellos que reflejan al Señor. El apóstol Pablo llegó a decir claramente: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque lo que le estaba diciendo Pablo, ok, a ustedes se les dificulta entender cómo es Cristo, pues mírenme a mí, que yo lo imito a él. Y en ese sentido, el discipulado no se limita a la enseñanza de las Escrituras.
Es una enseñanza que también se da con nuestro estilo de vida, mostrándole el carácter cristiano a aquellos que estamos discipulando. Una vida que es para la gloria de Dios. Mis hermanos, enseñar lo que Jesús nos ha mandado no es una tarea, y aquí traigo a colación, así como hablaba del tema que tiene que ver con la predicación, que mencionaba y decía que no es solo los pastores, o sea, tú y yo que estamos aquí, que somos cristianos, tenemos el mismo compromiso, igualito que el que tienen los 4 pastores de esta iglesia, de predicar el evangelio allá afuera. Ni más ni menos. Y eso mismo lo podemos ver también con el tema del discipulado. El discipulado no es una tarea exclusiva de los pastores y maestros de las iglesias cristianas, aunque claro, un aclarando importante, hay que resaltar que ellos tienen una responsabilidad especial de cumplir con diligencia e integridad esa importante tarea que Dios les ha encomendado dentro de su llamado. Los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, deben de presentarse ante Dios con una actitud como la que vemos en el apóstol Pablo. Pablo ante la iglesia de los Efesios, hablando con el liderazgo, les dijo unas palabras que son memorables y que es un desafío para los pastores y los que tienen el compromiso de enseñar en la iglesia. Hechos 20 del 26 al 27. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el consejo de Dios. A ese nivel de responsabilidad tiene el ministerio pastoral y el ministerio de los maestros de la iglesia. Ahora bien, discipular también es algo que es un llamado para todos nosotros, siendo íntegros sobre todo a lo que está aquí. Uno de los grandísimos problemas de la iglesia de hoy precisamente es el tema del discipulado. Si se enseña mal esto, se forman malos discípulos. Eso es causa y efecto. Si yo recibo enseñanza de las Escrituras distorsionada, yo voy a ser un discípulo distorsionado. Por eso es que la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra es 1A en la iglesia cristiana. Porque eso, ¿por qué vemos? A veces decimos, no, porque hay un altísimo porcentaje de evangélicos en tal país, en cual país, pero uno no ve el impacto del cristianismo. Porque eso es nominal. Es por eso, porque hay mucha mala formación de personas que se convierten en discípulos falsos, pero los culpables de eso son aquellos que les enseñan. Cambiando el evangelio por cosmovisiones, adoptando con empañete de evangelio aspectos que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Y yo quiero abrir un segundo paréntesis. Sí, porque no nada más el tuyo que yo voy a promover aquí. También quiero aprovechar para invitar a los nuevos creyentes, hablando de esto de fundamentos, y a todos los que no hayan tomado el curso de fundamentos de la fe, a que este miércoles yo lo voy a estar esperando. Sí, vamos a estar ahí, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a compartir, vamos a edificarnos, ¿verdad? Y vamos a estar ahí, donde estamos tratando de fundamentos de la fe en este periodo. Entonces, ya ustedes saben, eso fue ustedes me toleran eso, porque a Humberto yo lo promoví, ¿verdad? Vamos a promoverle un chico ahí. Luego de darle la gran comisión a sus discípulos, de hablarles de esto, Jesús les da unas palabras muy importantes de motivación. Porque le ha puesto una responsabilidad grande. Pero qué hermoso es nuestro Dios, que quiere involucrarse en eso que hacemos. Qué hermoso es nuestro Dios, que está involucrado en todo lo que hacemos. Qué hermoso es nuestro Dios, que nos salvó y no dijo, ustedes son salvos, ok, estaban en la tiniebla, miren, están en la luz, arranquen. No.
El Señor nos sacó de las tinieblas y estamos en la luz y nos tiene agarradito de mano. Vamos a caminar en este camino, en la luz. Vamos para aquí. Estoy contigo. Me quiero ir para acá. No, es para acá. Está ahí el Señor con nosotros. Y en esto de la predicación, también en esto de discipular, en esto de predicar, le da una motivación. Y es una motivación muy importante para poder ejecutar este mandato tan grande. Y volvamos al versículo 20 de Mateo 28. Dice así. Vamos a cogerlo desde el 20 arriba, pero es la parte final que quiero que veamos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas palabras son reconfortantes. Eso es un refrigerio. En medio le está diciendo, yo estoy ahí. Cristo ha prometido estar con nosotros en todo momento, sin importar la adversidad que estemos pasando. Él está con nosotros. Donde quiera que estamos, Él está. No hay lugar donde Él se quede. No hay lugar donde Él se desmonte y nos deje. Él siempre está con nosotros. Mis hermanos, podemos confiar plenamente que Él siempre está a nuestro lado. El Dios vivo, el Dios todopoderoso. Cuando estamos haciendo la gran comisión, Él está ahí con nosotros. Nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, nos da la ayuda. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y de hecho, cuando nos rechazan, porque el mensaje del evangelio es contracultura. El mensaje del evangelio confronta. Y no siempre, no es un mensaje popular. Solamente es popular para aquellos que Dios ha determinado salvar. Solamente es agradable para esos. Pero en sentido general estamos hablando de un mensaje que confronta una cultura sin Dios, donde ha exaltado todas las clases de pecado y sobre todo en este mundo que estamos viviendo actual, donde cada vez vemos que el rechazo es más grande. Yo me sorprendí con unas estadísticas que miré en estos días, y es que presentaba que países como Europa, los países de Europa, el continente europeo, es un continente que al ser es postcristiano hoy día. Estamos hablando de que han rechazado esos fundamentos, fueron ahí, hubo grandes moveres del Señor en el pasado, mucha gente, los principios cristianos permearon sus culturas en épocas antiguas y hoy día estamos viendo a naciones que son postcristianas, consideradas que el cristianismo le pasó y ya no lo tienen. Eso mismo está pasando también en los Estados Unidos, donde solamente, digamos que a principio, digamos que a la mitad del inicio del siglo pasado, el cristianismo, tan solo en ese tiempo, que no está tan lejos, vamos a decirlo así, si miramos desde una perspectiva histórica de una nación, se puede ver cómo eso permeaba la cultura americana, pero ya no. Ahora lo que está viendo es digamos que está viendo un mover del Señor en otras naciones, en otras áreas, en África, en Asia, en Latinoamérica también. Y estamos viendo de que nunca el evangelio ha sido un mensaje popular. Pero a pesar de eso y de que recibimos rechazo, tenemos que entender que cuando nos rechazan por enseñar el evangelio, por predicar el evangelio, no nos rechazan a nosotros. No te están rechazando a ti, no me están rechazando a mí. Están rechazando al mismo Dios y Jesús lo dijo de esta manera. Lucas 10:16, Jesús dijo,
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿A quién es que no quieren? No es a ti, a mí. No quieren a Dios. Y eso tenemos que entender, que Dios está con nosotros en la predicación. Cuando uno tiene esa conciencia, uno descansa a pesar de los ataques. Porque sabes primero que el problema no eres tú. Y que Cristo lo advirtió, que el problema es con Dios. Y también sabes que no es tu mensaje, sino que es su mensaje. Y al final, ese mensaje no depende de nosotros el resultado que produce. El predicador, Jesús lo comparó como el sembrador. El sembrador agarró y salió a sembrar un día. Y regaba por aquí, y regaba por allá, y regaba por allá. De repente esas semillas caían, terreno pedregoso. Caían entre espinos. Caían junto al camino. Y caían en buena tierra. ¿Él lo sabía? No. Pero Dios sí. Por eso es que tenemos que seguir predicando. Porque quizás ese que tú crees que es durísimo, el tío fulanito, ese es durísimo. Tío fulanito puede ser una tierra buena. Y el primo tal, ese está así de convertirse. Puede que sea un terreno pedregoso. Porque los resultados no dependen de nosotros, como no depende los resultados de lo que se va a cosechar del sembrador. Por eso tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando y sabiendo que Dios está ahí con nosotros, dándonos la ayuda, dándonos la sabiduría, y al final los resultados son de Él. Y al final nosotros somos simplemente instrumentos de la gracia de Dios, que debemos hacer esto porque ha sido un mandato y tenemos que seguir haciéndolo. Y quiero concluir con lo siguiente. Mateo terminó ahí. Pero hay otro libro de la Biblia que nos permite ver qué pasó con esos 11 discípulos y con los que se fueron convirtiendo con la predicación de ellos. Y aquellos que Dios fue atrayendo, involucrándolo en el liderazgo de la iglesia, como el apóstol Pablo. Y tenemos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos deja ver, estamos hablando de que es la historia de aproximadamente los primeros 30 años de la iglesia cristiana. Nos deja ver que la gran comisión para estos hombres no fue una opción para ellos considerar si tenían que asumirla. La gran comisión para ellos fue un mandato que entendieron que era sumamente urgente ejecutarlo. Y en el libro de los Hechos podemos ver cómo se esforzaron por alcanzar con el evangelio el mundo antiguo conocido. Y producto de eso que empezó ahí, mire dónde estamos nosotros creyendo en Jesús. Mis hermanos, yo estoy totalmente convencido de que la única manera como vamos a poder ver cambios significativos en esta sociedad donde nosotros estamos viviendo y en las sociedades donde viven aquellos que están mirando, la única manera es cuando precisamente como cristianos, cada uno, tú y yo, asumamos ese compromiso y ese desafío de obedecer el mandato que Cristo nos ha dado, que es la gran comisión. Es la única manera. No lo van a hacer los gobiernos de los hombres. Cada cierto tiempo aparece un líder político que se atribuye un carisma casi mesiánico y que hemos visto en Latinoamérica, individuos que han hundido los países. No será proyectos de ley para cambiar cosas.
No va a suceder porque el partido tal o el cual ganó. No va a suceder por la ideología de derecha o de izquierda que se monte en el Estado. No. ¿Y sabe por qué? Porque la fiebre no está en la sábana. Porque el problema del hombre sigue siendo el mismo de Génesis capítulo 3. El problema del hombre se llama el dominio del pecado en su corazón. El problema del hombre es que es enemigo de Dios. La fiebre no está en la sábana. Un versículo que cuando lo leí, lo vi, dije, wow, me impactó mucho. Porque es la realidad y es la realidad de lo que vemos con la gente del mundo. Dice, ¿puede el etíope mudar su piel? Jeremías 13:23. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Y viene y dice, ¿cómo van a poder hacer el bien si están habituados a hacer el mal? Lo que está diciendo es que es imposible que el hombre cambie. Es imposible porque lo único que puede, y ahora viene el por qué, digo que solo la gran comisión, solo el asumir el desafío, solo el asumir el reto. ¿Sabe por qué? Porque como nos dice segunda de Corintios capítulo 7 versículo 15, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El hombre no lo que necesita, para que haya cambio, necesita transformación de su naturaleza interior. Y eso solo lo proporciona el Evangelio de Jesucristo. Solo lo proporciona el Evangelio de Cristo. Solo el Evangelio de Cristo puede hacer que un hombre deje su vida pasada de pecado a una vida nueva, donde el fruto del Espíritu Santo de esa persona beneficia a todo el que le rodea. Todo el que le rodea es impactado. ¿Y quiere que te lo demuestre? Piensa en ti mismo. Piensa en ti. Cuando no eras cristiano y lo que eres hoy. Los beneficios colaterales que eso ha traído a tu familia. Los beneficios colaterales que ha traído a tu entorno. Ese es nuestro propio ejemplo. Pero también hemos visto el ejemplo de tanta gente. Personas que estaban hundidos en un sinnúmero de situaciones. Hacían daño a sus familias. Eran la vergüenza de los hijos. Y el Espíritu Santo, el Señor llegó y la casa cambió. Y el entorno cambió. Y aquellos empezaron de ser personas que lo despreciaban a ser personas que lo admiran. Porque ha producido una transformación. Si queremos ver nuestro entorno diferente, la pregunta que tú te debes hacer, al igual que este predicador que está aquí, es que tú y yo estamos haciendo por la Gran Comisión. ¿Qué estás haciendo por la Gran Comisión? Y esas son preguntas reflexivas que la quiero dejar a tu corazón y que no son nada más para ti, son para mí igualito. ¿Estás tú compartiendo el Evangelio con los no cristianos? Hermano, pero es que yo soy nuevo, no entiendo mucho del Evangelio. Habla de la gracia que ha pasado contigo. Tú tienes un testimonio que hablar. Si todavía no entiendes bien el tema del Evangelio, dile que una vez, cómo andabas y lo que pasó contigo. Ahora bien, ¿qué tú y yo estamos haciendo en pos de la Gran Comisión? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo Julián Musa? ¿Qué estamos haciendo? Quiero dejar esas preguntas en tu corazón, porque recuerda, la Gran Comisión, como dijo aquel hombre, aquel misionero
que dijo esas palabras, James Hudson Taylor, un misionero del siglo XVI, bautista inglés en China, fundador de la Misión Interior de China, MIC, se abrevia MIC, quien trabajó 51 años en China y fue capaz de predicar en muchas de las variedades del idioma chino, incluyendo el mandarín, y fue pionero de cómo utilizar estrategias para llegar a pueblos no alcanzados. Y él dijo una frase que se relaciona mucho con la convicción que tuvieron los apóstoles: la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Hermano en Cristo, hemos oído mucho el Evangelio. La gracia de Dios que se ha manifestado para que escuchemos el Evangelio, para que disfrutemos de los beneficios del Evangelio, es la misma gracia de Dios que Dios quiere usar para que otros, por medio de ti y de mí, vengan al Evangelio. Así que pueden pasar los músicos, vamos a adorar al Señor. Y recuerda, sé que no es fácil. Una oración, oremos. Si lo que está faltando es sabiduría para hacerlo, Señor, dame sabiduría. Si lo que está faltando es valentía, Señor, dame valentía. Si lo que está faltando es un entendimiento de la importancia de eso, Señor, dame convicción. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero eso no quita la urgencia y el mandato. Entonces, oremos, hermanos, oremos, pongamos eso ahí y sabemos que Dios nos va a usar. Y hagámoslo creyendo de que Dios tiene el poder para atraer, porque es Él y no somos nosotros.